Bueno, y que como siempre vamos a estar analizando los detalles de este informe, este reporte diario por parte del Ministerio de Salud y también el contexto que se está viviendo en nuestro país con respecto a esta crisis sanitaria. Para eso ya estamos en contacto con el doctor Miguel O'Ryan, médico infectólogo, investigador asociado al Instituto Milenio de Inmunología y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor O'Ryan, como siempre, un placer. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás. Bien, gracias. Muy buenos días. Conversemos un poquito de lo que ha sido también el tema de la semana. Yo sé que para expertos como usted, cuando se dan estos conceptos comunicacionales, muchas veces dejan en segundo plano lo que son los datos, las cifras, las tendencias. Pero claramente durante la semana se le preguntó varias veces a el ministro París este concepto de la ley de mejoría, que efectivamente si uno ve los datos duros, las cifras, hay datos que son bastante más esperanzadores. Pero evidentemente recordando antecedentes previos cuando hablamos de lo comunicacional, de ese concepto, puede ser bien complicado para la ciudadanía. ¿Cómo lo evalúa usted? Está bien hablar de ley de mejoría, haciendo el punto también, que se ha reiterado varias veces. Ley de mejoría, pero ni pensar en bajar los brazos. Así es, Nicolás. Yo más que hacer un análisis de la campaña comunicacional, que escapa un poco de mi ámbito, referirme a mi visión de cómo estoy viendo la Por situación supuesto. y básicamente comparto la señal positiva que hay. Los números son evidentes. Hay, a mi manera de ver, una cierta luz al final de un camino muy duro que hemos tenido como sociedad y todavía vamos a seguir teniendo muy probablemente durante todo el invierno. Yo creo que ese es el mensaje más importante de la población. Estos son virus respiratorios fundamentalmente de invierno. Cuando llegó a nuestro país en marzo, abril, de alguna manera algunos anticipamos la posibilidad de que no logrando controlar, y probablemente no íbamos a lograr controlarlo antes de la llegada del invierno, cómo iba a comportarse durante el invierno cuando tienden a aumentar los virus respiratorios, iba a ser algo duro. Y así lo hemos ido viviendo, con estas señales positivas que al inicio del invierno empezamos a ver un cierto grado de control. Pero como muy bien dice Nicolás, estamos en una delgadísima línea roja. Señales positivas pueden difuminarse muy rápidamente si la población baja los brazos, si no mantenemos el distanciamiento, si no mantenemos las cuarentenas, que son imperfectas. En la región metropolitana la cuarentena total es imperfecta, con un 40 o 50% de limitación de movilidad, lejos de ser óptimo. A pesar de eso, con este nivel estamos logrando el inicio del control. Si bajamos los brazos ahora, bajamos a 20 o 30% de movilidad, se disparan los casos, Claro. se saturan las unidades de cuidado intensivo y podemos todavía pasar a la situación, ¿no es cierto?, de colapso del sistema de salud. Doctor, en ese sentido, y creo que también uno para reflexionar y aprender también, pensar en esta ley de mejoría, más que decir bajar los brazos o no, es entender que las medidas imperfectas igualmente están teniendo resultados, leves resultados, pero que hay que intensificar justamente esas medidas para poder llegar a encontrar, como usted dice, esa luz al final de este túnel, que es un túnel que no sabemos cuándo termina, pero que tiene que terminar en algún minuto. Es labor de todos finalmente poder alcanzar eso. Absolutamente, Nicolás. Absolutamente. Y la verdad es que si uno hace un análisis más profundo Ujú. a lo largo del país, se ven las diferencias claras entre las regiones y dentro de las mismas regiones, entre comunas, donde se ve claramente el impacto de la limitación de movilidad, muy directamente relacionado a la baja en número de casos a la limitación de movilidad. Esto no es magia, esto es epidemiología. Esto es virología. El virus se transfiere de persona a persona, no cae de la lluvia, no está en el aire. Entonces, en la medida que aquellas regiones o comunas que logramos, todos, no logran, logramos los ciudadanos limitar la movilidad, limitar el contacto con otras personas, la cercanía con otras personas, sea individual y especialmente en grupos, donde el virus se transmite, aquellas comunas que lo logran mejor son los que tienen las caídas más significativas de casos. Ujú. Y ese es el mensaje para todo el mes de julio, probablemente buena parte de agosto, esperando que cuando empiecen a subir las temperaturas, que puede tener quizás algún efecto benéfico en disminuir circulación viral,
podemos empezar a liberarnos un poco más y volver en ese entonces a lo que podría llamarse una nueva normalidad, que es lo que están viviendo actualmente en Europa, de una manera bastante imperfecta. Sí, pues, hemos visto de hecho en Europa que ha habido relajamiento, desconfinamiento, porque los datos lo muestran. Y más que los datos, la tendencia muestra que es el minuto de. Pero pese a eso, igualmente ha habido rebrotes. En algunos casos controlados, en algunos otros preocupa. Yo, por ejemplo, me sorprendía con una imagen ayer en Reino Unido, de una playa en Reino Unido, que aprovechando los 30 grados de temperatura, se veía una playa completamente llena. Y eso también preocupa y nos obliga a aprender de lo que está sucediendo, esperando que efectivamente en Reino Unido y en Europa no se genere esta segunda gran ola que siempre se ha comentado. Claro, y vamos a estar observando mucho cuál es el comportamiento de este Mm. virus en un ambiente, ¿no es cierto?, de verano, donde van a haber aglomeraciones, pero a diferencia del invierno, donde las aglomeraciones son fundamentalmente al interior, donde sabemos que el espacio más limitado, entonces hay mayor posibilidad de que el virus circule, la aglomeración en verano tiende a ser en ambientes de exterior. Entonces lo que probablemente uno puede esperar es que van a haber rebrotes, pero no tan intensos como lo que uno esperaría para esa aglomeración en Más el invierno. focalizados, digamos. Más focalizado o probablemente a menor nivel, Ya. porque el virus no va a va a encontrar a personas aglomeradas, pero no va a contagiar a tantas personas porque hay más aire, hay más espacio para que el virus se disemine. Y obviamente vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en el verano, porque eso antecede a lo que va a ocurrir en nuestro verano, en diciembre y enero, y vamos a aprender de ello. Ujú. Y por otro lado, vamos a estar muy atentos a qué pasa en el próximo invierno, donde ahí sí que uno puede esperar, porque todavía queda un alto porcentaje de la población susceptible, el virus va a seguir circulando, que si no se guardan los resguardos y la población se aglomera, no hay ninguna duda que ahí sí que va a haber segundas olas importantes. Al menos que tengamos la vacuna para el próximo año. Y para esto también se está trabajando intensamente. De todas maneras. Doctor O'Ryan, quiero llevarlo también a los datos que estamos comentando y que es necesario justamente para hacer el análisis del contexto que estamos viviendo. Y me quiero ir al testeo. Se ha dicho desde siempre, yo podría decir ya, desde la autoridad sanitaria, que el testeo es relevante. De hecho, ya hay más de 1 millón de test PCR que se han aplicado en nuestro país. Hay una tasa de positividad que ha ido bajando. Estaba leyendo acá. De hecho, la positividad muestra una tendencia a la baja, un promedio diario de 32% durante la última semana, pero también en algunos minutos hemos visto cómo el test PCR, es decir, la toma de test PCR ha ido cayendo. Hay varios factores que se han puesto en la mesa. Por ejemplo, estos días en la región metropolitana de lluvia y de frío, mucha gente no va a los laboratorios o a tomarse el test. Pero, ¿cómo ve usted este punto en particular que también ha sido destacado y dentro de la preocupación por parte de la autoridad sanitaria? Sí, yo quisiera partir, Nicolás, cuando se analice probablemente hacia atrás lo que se hizo en el país para el abordaje de esta pandemia, yo creo que van a haber dos logros históricos. Uno es la reconversión de capacidad del sistema de salud chileno y el trabajo que ha hecho el sistema de salud chileno, que yo creo que va a tener que ser destacado internacionalmente, porque ha sido realmente de un nivel altísimo. Y lo segundo ha sido la capacidad nacional para incrementar el testeo de una técnica que no es fácil, que no es compleja, hasta mirar en el continente para ver que no han logrado en otros países incrementar la capacidad de testeo gracias nuevamente a una estrategia país de unificación del sistema público, privado, universidades, a 100 laboratorios haciendo tecnología molecular para tener más de 20.000 test al día. Esos son dos logros y yo creo que de algo tenemos que felicitarnos. Ahora, en ese sentido, es muy bueno lo que se ha logrado, pero todavía no es óptimo. Sabemos que están fundamentalmente la problemática es el retraso de la entrega de resultados, que yo pienso que más que falta de capacidad ha sido un poco dado a nuestra todavía debilidad en capacidad organizativa, distributiva, informática, que esperemos que también vaya mejorando mirando a futuro para que estemos a la par con lo que se requiere a nivel de los países desarrollados. Sí. Entonces, en ese contexto, efectivamente tenemos oscilaciones de testeo día a día, retrasos, que es lo que hay que mejorar, y sabemos que se está poniendo mucho esfuerzo en eso. Y estos capacidades de testeo que oscilan día a día, como usted bien dice, tiene varios factores, desde que las personas consultan menos en determinados días, la capacidad de laboratorio pueden bajar en algunos días,
que la capacidad de información de los resultados, que hay aglomeraciones, especialmente los días lunes versus los días miércoles, porque están los fines de semana por medio, Claro. si bien los laboratorios están trabajando a full Doctor, 24/7 con turno. le, Y en le- ese le- sentido, lo que perdón, miramos, Nicolás, lo que miramos es el sí. porcentaje de positividad. Y lo que uno ve es que el porcentaje de positividad que llegó arriba del 30% global país, en este momento, el día de hoy, con 18.000 test, que es un muy buen número, es un 25-26%. O sea que se ve igual como digo, esta tendencia de disminución de casos también por el porcentaje de positividad de los test que se están haciendo. Oiga, no, le quería sumar otro factor y preguntarle más bien, dentro de la ignorancia que uno tiene, uno también podría pensar, desde la humilde posición acá, que si es que hay un aumento en algún minuto de los casos asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas, es decir, que en muchos casos no tenían ni idea que justamente tenían el virus y desgraciadamente es un problema, un gran problema porque puede ir contagiando al resto, también podría explicar de alguna manera esa baja algunas veces la demanda de test PCR. ¿Está eso dentro de las posibilidades de que hayan más casos asintomáticos, que haya un aumento? Es justamente por eso que también el gobierno ha dicho, vamos a salir a buscar a aquellos que tengan COVID-19 y por eso se está viendo la posibilidad de lo que está haciendo algunas municipalidades, como ir a domicilio a hacer los test PCR. Hay varias precisiones que hacer ahí, Nicolás. Vamos. Primero, ¿cuál es el rol que cumple la persona completamente asintomática? Las personas que habrían tenido la infección y que nunca supieron que tuvieron la infección, que se tienden a detectar generalmente a posteriori, un mes o 2 meses después, cuando se hacen el test de anticuerpos y resultan ser anticuerpos positivos, que significa que tuvieron contacto con el virus pero nunca supieron. Esa es la manera que uno tiende a detectar los casos asintomáticos en general y después se hacen todo tipo de modelaciones para ver qué rol pueden haber jugado. En este momento, lo que uno no hace es ir a la comunidad y empezar a testear personas con el test nasofaringio para ver si tiene el virus, ¿no es cierto?, activo a personas que están dando vueltas o circulando. Eso se reserva fundamentalmente para contactos estrechos de personas que se sabe que están infectadas, porque son personas que van a tener un mayor riesgo de tener infección. Porque si yo fuera a la comunidad y empezar a hacer test, el rendimiento sería bajísimo. Ya. Sería bajísimo, no sería costo efectivo. Los resultados no serían muy representativos, ¿ese es el punto, doctor? Claro, ¿no? Y es impracticable y tampoco había una conducta epidemiológica muy clara si yo empiezo a detectar personas en las calles con test nasofaringio positivo. Porque además, para complicar las cosas, el ser nasofaringio positivo no es 100% que estoy contagiante o contagioso. De también que hay que hacerlo todo en su contexto. Entonces, los pacientes asintomáticos que se han empezado a reportar, ojo, más los pacientes PCR de laboratorio no notificados, que todo esto va sumando a las cifras anteriores, de tal manera de que probablemente si hubiéramos sumado todo esto, al principio habríamos tenido números más altos todavía. Así que es buena señal que sumando toda esta potencialidad, los números siguen estando en los 4.000, ojalá de aquí a una semana en los 3.000 y después en los 2.000, y tenemos que llegar a bastante menos que eso, ¿no es cierto?, aún para soltarnos más. Pero los casos asintomáticos que se reportan ahora probablemente es una combinación de personas que al momento de tomar el test, porque son contactos, no tienen síntomas, pero muchos de ellos, probablemente una mayoría, va a desarrollar síntomas en los próximos 2 o 3 días. Entonces, en ese momento es asintomático, no tiene síntomas, pero probablemente por ser un contacto, por estar incubando el virus, lo más probable es que sí desarrolle síntomas. ¿Qué porcentaje de ellos nunca van a desarrollar síntomas? Solamente lo vamos a ver de aquí a 1 mes o 2 meses, cuando esas personas las sigamos en el tiempo y podamos ver efectivamente cuál es su cuadro clínico. A ver, sigo con el tema del testeo, agradeciendo estos minutos, doctor O'Ryan, para entender justamente estos distintos puntos que es súper necesario, información y también educarnos todos de lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria. Se le preguntaba, de hecho, a la subsecretaria Daza lo que es el test de saliva. Falta la validación de 2 universidades más para llegar a una conclusión y si efectivamente se va a aplicar este testeo. ¿Cómo evalúa usted ese punto? Porque también con las debilidades que estábamos conversando, que usted mencionaba sobre actualmente los PCR, uno podría rápidamente decir, si el test de saliva va a más personas,
de alguna manera podría llegar a complicar aún más la entrega de resultados y estos se podrían empezar a demorar más. ¿Es una posibilidad? Si se hace en forma incorrecta, es una posibilidad. Ya. Cuando uno va a implementar una nueva estrategia, y la verdad es que, y aquí yo sí tomo la responsabilidad dentro del Consejo Asesor, que propusimos no solo la posibilidad de hacer el test de saliva, sino que también técnicas que se llaman de pool testing, que es poder tomar 10 personas con muestras nasofaringeas y testear las mismas de una buena vez, lo se llama en un pool, ¿no es cierto?, en un solo test. Si los 10 están negativos, en un solo test uno puede descartar a 10 personas. Si en esos 10 hay uno positivo, entonces se repite el test individualmente para los 10. Esa estrategia, que también fue propuesta por el Consejo Asesor, que ha sido tomado también por grupos de investigación en el país, va a empezar a ser aplicado en forma piloto, fundamentalmente en qué lugares, en hogares, ¿no es cierto?, de adultos mayores, donde queremos evaluar el conjunto de personas para ver si hay personas positivas o negativas. Todas estas innovaciones en tecnología están avaladas, obviamente cuando se discuten, se piensan, se analizan, se proponen, es porque se ve que tienen beneficios potenciales y que vienen con avales suficientes como para discutirla y analizarla. Obviamente toda técnica nueva tiene complejidades que hay que solucionar. Y en ese sentido, en cuanto a la saliva, en la medida que se pudiera implementar un test diagnóstico más rápidamente, más fácil, en cuanto a la muestra a disponer, tiene evidentemente muchas ventajas comparativas al usar una muestra nasofaringea. Pero también, como bien han apuntado expertos en el área de microbiología, hay que evaluar varios aspectos antes de implementarlo para que no signifique en sí mismo un atochamiento mayor a los laboratorios al haber más muestras o que hayan problemas de procesamiento. Los laboratorios que lo van a hacer tienen que capacitarse, tiene que haber un protocolo estandarizado. Y eso es lo que se está trabajando. ¿Para qué? Para implementarlo, pero implementarlo bien, no implementarlo en forma inadecuada. Sí, ahora estaba recordando, doctor O'Ryan, cuando hemos hablado muchas veces y agradecer por supuesto eso, en algún minuto desde el Ministerio de Salud se hablaba de los test de anticuerpos. Se señalaba, vamos a ir a buscar y también vamos a ver quiénes han tenido la enfermedad, quiénes fueron asintomáticos, lo que estábamos comentando. Eso en algún minuto se escuchó con mucha fuerza desde la estrategia del Ministerio de Salud y luego se fue difuminando. Por razones obvias uno entiende, porque finalmente la trayectoria de los nuevos casos, la trayectoria de la situación epidemiológica en Chile hizo que guardáramos, no sé si en un cajón, pero sí, esperemos el tema de los anticuerpos. Usted, en la situación actual, ¿ve lejano llegar a ese punto en que finalmente estemos con la inmunoglobina viendo lo que está sucediendo acá? Claro, bueno, como hemos ido todos, yo creo que aprendiendo y reflexionando y sacando recomendaciones y probablemente teniendo aciertos y teniendo errores. Y esto ocurrió a nivel mundial y uno tiene que ir analizando y reflexionando sobre lo que uno mismo ha ido proponiendo y ver qué se ha hecho bien y qué no tan bien. Y en ese sentido, se han producido varias confusiones a veces en los medios en relación a confusión de términos conceptuales. Un término que se ha usado mucho, el test rápido, ¿no? Sí. Y la verdad que test rápido en sí mismo, el concepto es que a diferencia ahora de tener resultados de PCR que demoran 24 horas en el laboratorio, pero finalmente dado todos los procesamientos puede demorar 3, 4, 5 días en la entrega de resultados. La idea de tener un test rápido que pudiera ojalá entregar resultados útiles dentro de media o una hora. Y la verdad es que hay diferentes tipos de test rápidos, desde test de PCR, que son muy rápidos, que usan las maquinitas, que se pueden obtener en media hora, se usan mucho en Estados Unidos, hay algunas en Chile, pero ese es el diagnóstico directo. Salió un test de antígeno que permite también detectar virus en garganta, como que también un kit, ¿no es cierto?, con una tórula, pero que se hace y se puede ver visualmente. Y ese es un test rápido también, pero es detección del virus. Y hay laboratorios chilenos que están evaluando algunos de estos test rápidos y va a ser interesante evaluar si se pueden o no incorporar, si es que son validados. Y el tercer test rápido es el test de anticuerpos, que es rápido por la única razón que uno toma una muestra de sangre,
Uno puede poner esa gotita en un kit, ¿no es cierto? Y también tener el resultado en 15 minutos. Por eso es rápido. Pero ese test, el último, lo que mide, como hemos dicho ya mucho, y yo creo que todo el mundo sabe, mide una respuesta inmunológica al virus que me señala que yo fui infectado por el virus de una semana para atrás. Puede haber sido hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace un mes y probablemente hace más tiempo. Eso es lo que mide el test de anticuerpos. Y teniendo ese concepto, entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿para qué me sirve el test de anticuerpos? No tiene mucha utilidad en el manejo agudo de la infección, porque llegamos tarde, no sirve ese test para que yo tome conducta de aislamiento de la persona, que ya va a haber contagiado durante todo el periodo de infección, porque estoy llegando al momento de la respuesta aguda. ¿Dónde son más útiles los test de anticuerpos? En estudios epidemiológicos. Se han hecho en el país. Yo debo decir acá, nosotros hicimos un estudio de test de anticuerpos en un colegio del área oriente, que ya ha sido aceptado para publicación, que muestra cuál fue la magnitud del brote en el colegio, gracias a la detección de anticuerpos de una población grande. Hay otros grupos en Chile que están haciendo testeos de anticuerpos en poblaciones comunales para ver cuál es el porcentaje de la población global que se infecta. Y vamos viendo con esos test de anticuerpos entonces cómo es el nivel de infección en diferentes poblaciones. ¿Para qué? Mirando a futuro, para saber, bueno, cuántas personas se infectaron en nuestro país, pensando entonces a quién vamos a tener que vacunar a posteriori cuando tengamos la vacuna, o cuál va a ser la posibilidad de que haya o no inmunidad de rebaño, a lo mejor en alguna zona u otra, dependiendo de la magnitud de anticuerpos que puedan haber en una población. Esa va a ser la utilidad fundamental que yo le veo a el uso de test rápido basado en anticuerpos, claro, porque como he explicado, hay otros test rápidos también. Bien, doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por instruirnos y también entregarnos más luces de lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Que esté muy bien y que tenga un excelente día. Un gusto, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego, gracias.